Bienvenidos a nuestro Training Chapter del área Alumni de Agers, las jornadas en las que tratamos los temas que más preocupan en gestión de riesgos y seguros de la mano de profesionales de primer nivel. Es el primer Training Chapter que lo grabamos con muchísima ilusión. Digo grabamos porque quiero que sepáis que esta sesión, por supuesto, que formará parte de la hemeroteca de Agers. Todos los actos queremos que aquel que no pueda visualizarlo a tiempo real, pues que pueda visualizarlo, ¿verdad?, en diferido y un poquito más tarde. Os vamos a pedir, una vez demos inicio a la jornada de hoy, cuando le ceda ya la palabra a Valentín Trijueque, que va a ser nuestro moderador, os voy a pedir que quitéis las cámaras, apaguemos cámaras y apaguemos micros, sobre todo para pues bueno, no molestar a los ponentes, que estén concentrados y que puedan ellos, ¿verdad?, que discurra la conversación que van a tener sin interrupciones. Por supuesto, los móviles de nuestros ponentes ya están apagados y el mío también, así que el resto de compañeros yo os pido que los apaguéis. Podemos utilizar el chat para poner las cuestiones, todas las dudas que tengáis podéis utilizar el chat y ponerlo por escrito, o como os voy a pedir que por favor no interrumpamos a los ponentes, si no queréis ponerlo por escrito en el chat, cuando lleguemos al momento de las preguntas, podéis levantar la mano y siguiendo un orden, ¿vale? Os citaremos el nombre, encenderéis ya la cámara, espero que todo el momento de preguntas tengáis las cámaras abiertas y podamos, ¿verdad?, compartir todas las cuestiones que puedan surgir. Y poco más, amigos, yo darle las gracias a nuestros ponentes porque han trabajado con mucha ilusión esta jornada de hoy para que pues, en 40 minutos podamos resumiros mucho, tanto experiencias, ¿verdad?, como todo aquello más destacable que está relacionado con el tema de hoy de fusiones y adquisiciones. Poco más, Valentín, yo te doy las gracias y como moderador te voy a pedir que tomes el turno de la palabra. Perfecto, Alicia. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, daros las gracias porque estéis hoy aquí y que os encontréis todos bien de salud, porque, bueno, creo que el COVID está poniendo de baja o infectando a más de la mitad de la población española. Yo he sido uno de ellos y, bueno, casi no me puedo unir con vosotros en el día de hoy. Bueno, con nosotros en este primer Training Chapter está Javier Bastarreche, que es Gerencia de Dirección de Seguros de Indra, y Antonio García Lorenzo, que es el jefe de seguros de Upstream y mercados de Repsol. Por la parte de los brokers está Javier Goizueta, que es el responsable de Private Equity, M&A and Structured Finance en Mars, y Beatriz Pavón, responsable de Transactional Risk, Private Equity, M&A en Mars también. Pues bueno, como decía Alicia, hoy hemos venido a hablar de lo que son las operaciones de compra-venta de empresas y también del seguro de M&A o W&I, como queráis llamarlo, dependiendo de dónde lo hayáis trabajado, en el Reino Unido, en Estados Unidos. Y bueno, lo que queremos es compartir ideas sobre cómo abordar los desafíos a los que nos enfrentamos las grandes empresas, las empresas multinacionales, para desempeñar un papel correcto en el proceso de compraventa de una empresa. Y sobre todo el papel que desempeñan los gerentes de riesgos y los brokers en ese tipo de operaciones. Como sabéis, el seguro de M&A es un seguro de origen reciente, si bien es cierto que en 2015 hubo un punto de inflexión y se disparó su uso. Yo me acuerdo que estuve trabajando en Londres en el año 2016 y los compañeros de allí del departamento de M&A lo que me trasladaban era que era el seguro que más estaba creciendo en aquel momento. En España es un seguro poco conocido, pero poco a poco está implantando aquí sus raíces y bueno, pues, se espera que poco a poco se vaya incrementando el uso del mismo. El objeto del seguro, como no puede ser otro, es al final trasladar a la compañía aseguradora el riesgo que tiene el comprador ante la falta de veracidad o incumplimiento del vendedor de las manifestaciones y garantías al final las manifestaciones y garantías es el estado de la empresa y el negocio que tiene cuando se realiza la operación de compra-venta. Como sabéis, hay dos tipos de modalidades. Una modalidad de seguro. Si bien es verdad que hay dos tipos de seguro, que está el buyer side y el seller side.
El buyer side se puede considerar como un tipo de seguro de daños, dado que al final lo que estás asegurando es los daños que pueda recibir el comprador, y el seller side sería como un seguro de responsabilidad civil contractual. Empezó utilizándose sobre todo el tipo de póliza de seller side, si bien es cierto que ahora es algo residual. Es mucho más habitual el ver pólizas buyer side. Y por último, pues lo que queremos también es ver las ventajas del seguro de Manei y ver si ha habido algún tipo de influencia en la implantación del seguro y sobre todo en las operaciones de mergers and acquisition por parte del coronavirus. Entonces, no sé, después de esta breve introducción, creo que todos los que estamos aquí hoy nos gusta hablar. Yo he intentado limitarme a 10 minutos y he intentado limitarme a el menor tiempo posible. Y voy a dar la palabra a mis compañeros, a Javier y a Antonio, para que nos cuenten cuál es pues su experiencia en ese tipo de operaciones y si han utilizado el seguro de money en alguna de ellas. Javier. Nada, encantado de participar en este debate o formación, como queramos llamarle. Gracias a Agers por contar conmigo y a todos los compañeros. Al final, pues bueno, experiencia, gracias a Dios, pues en Indra hemos tenido, gracias a Dios o por desgracia, quería decir, porque al final es un asunto que a veces es complicado. Hemos tenido compras de empresas cotizadas de facturación en mayor de 500, 600 millones. Hemos tenido atisbos de compras de empresas de casi facturación de 1.000 que luego nos han realizado. Y en todas ellas siempre pues, había diversos factores pero que normalmente coincidían. Uno de los primeros problemas es que al fin, normalmente te enteras con poco tiempo. Y luego otra de los problemas es que tienes que decidir sobre la empresa que estás comprando, si los seguros que ellos tienen son adecuados o no para la compra de una empresa que probablemente no conozcas, ¿vale? Entonces, llegado ese momento, pues bueno, te pones de acuerdo con la otra empresa, tienes reuniones con otros, a veces no son gerentes de riesgos, porque si es una empresa X, pues a lo mejor es Compras quien gestiona los seguros de dicha empresa, o es asesoría jurídica, bueno, o a lo mejor hay una gerencia de riesgos y hablas un idioma similar. Entonces, pues por ahí podemos empezar a tener distintos problemas de lenguaje. Y la siguiente es poner en valor o en duda el programa de seguros que pueda tener. Entonces, entrando en ese mundo, pues por ejemplo, si hay due diligence, tampoco nos podemos fiar mucho de due diligence en ese sentido. Lo bueno de la due diligence es que te va a decir qué tienen, cuando vencen. No me acuerdo ahora mismo si ponen cuánto pagan por ello, pero entiendo creo recordar que sí, y ahí te haces un poco una estructura del programa de seguros que pueden tener. Y luego intentas machear un poco con la estructura que se va a quedar después de la compra. Si al final estás comprando una pyme, en nuestro caso nosotros, pues al final facturamos pues unos 3.000 y pico millones de euros, y el comprar una empresa que no facture más del 10% de tu facturación está ya intrínsecamente aceptada por tus pólizas actuales, a no ser que tengan una actividad muy distinta, que no suele ser el caso de una compra de tu empresa, por lo menos en Indra. Normalmente compramos empresas que tengan la misma actividad. Entonces, para centrarme un poco, tienes que tú, como gerente de riesgos o director de seguros, como queramos llamarlo, evaluar el programa de seguros que tienes, tanto seguros seguros patrimoniales, o los seguros generalistas que pudiéramos llamar, o como los seguros personales, que tampoco vamos a entrar ahí, pero también es un mundillo interesante que ver con recursos humanos, porque a veces te encuentras con colectivos que tienen ya derechos adquiridos y tienes que actualizar tu programa. Por supuesto, el tema de los siniestros. Tienes que tener en cuenta los siniestros que pueden tener abiertos por el hecho de que si tú quieres cancelar una póliza, a lo mejor no puedes por ese hecho, o por siniestros que pudieran acaecerse o pudieran salir a la luz una vez comprada, y de repente te das cuenta que has tenido una reclamación en la que tu programa actual no lo va a cubrir, y de repente pues tenías 12 meses por ejemplo, eso, ámbitos temporales de las pólizas, periodos de descubrimiento, importantísimo, cláusulas de cambio de control, importantísimo.
todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Y luego viene la joya de la corona para el departamento financiero, que es ¿y cuánto nos vamos a ahorrar en seguros después de la compra? ¿Vale? Entonces, bueno, normalmente esto lo vas aprendiendo. Yo la primera vez que hicimos una compra que fue de una cotizada de muchos millones, pues bueno, pues te vas llevando palos y te vas dando cuenta que, bueno, pues hay ciertas cosas que no has hecho bien, pues a lo mejor mantener más tiempo del debido una póliza, pero al final te acabas apoyando un poco en los brokers, porque como os digo, la due diligence no suele darte este tipo de información y te apoyas incluso a veces en el broker de la empresa que vas a comprar, porque el broker quiere agradar al cliente, al que va a ser el cliente, no quiere perder al cliente y te puedes apoyar en el broker tuyo personal y al final, pues oye, les pides, oye, hazme un análisis que tengo que tener. Hay veces que tienen una RC profesional más potente que la tuya, hay veces que tienen unos límites más amplios que el tuyo y ahí tienes que entrar a fijarte si tienen responsabilidades contractuales mayores que las tuyas, etcétera, etcétera. Entonces es un mundillo en el que, bueno, me estoy enrollando bastante, pero intento daros varios bullet points que fijaros, pues temas contractuales, siniestros abiertos, etcétera, etcétera, que hay que fijarse. Y luego viene el siguiente punto, que es los seguros de M&A. Son seguros que yo no estudié Derecho, yo no sabía lo que era un SPA, que es un, perdóname, Beatriz o Javier, SPA, que ahora mismo no me sale, es Purchase Agreement, ¿no? Es Sale and Purchase Agreement. exacto, perdóname. Entonces, de repente te encuentras en el mundo de las Reps and Warranties, que al final, dentro del mundo de M&A, que en mi empresa es quien dirige las compras o ventas de la empresa, pues te preguntaría, ¿hay algún tipo de seguro para este tipo de operaciones? Y al final, oye, llamas al broker y te dicen que sí existe. Y para mí era un completo desconocido. Entonces, ahí en ese sentido, pues poco a poco vas aprendiendo de ciertas cuestiones que luego, pues si nos da tiempo, os contaré alguna que puede ser incluso hasta divertida. Pero bueno, quiero darle la palabra a Antonio, no sé si ya me he pasado el tiempo o no. Perfecto, Y ahí justo, seguir. justo a tiempo. Perfecto. Perfecto, Javier. Has dicho cosas muy... Estaba recordando, según estabas hablando, yo también muchas cosas, ¿no? Bueno, lo primero, como siempre, agradecer a Agers, ¿no? La oportunidad de compartir experiencias, que siempre es muy positivo. También coincido con Javier en que, bueno, siempre que está Gonzalo como oyente es un reto, ¿no? A ver si no decimos nada que no esté bien. Bueno, yo tengo que coincidir con todo lo que ha dicho Javier, ¿no? Yo, antes de entrar a particularidades o cuestiones muy concretas, creo que hay que destacar bueno, pues, los recursos que nos consume esta actividad, ¿no? Al menos, bueno, en nuestro caso, en las empresas de energía, esta actividad es realmente intensa, ¿no? La verdad es que participar en estos foros muchas veces te da la oportunidad de revisar cosas, ¿no? Y darles un poco de perspectiva, ¿no? Yo estaba viendo un poco la actividad de Repsol en el 2021 y bueno, pues hemos comprado una sociedad que estaba en bancarrota en Estados Unidos hace apenas 2 o 3 semanas. Hemos vendido el 25%, hemos comprado el 25% de una planta regasificadora. Nosotros teníamos el otro 75%. Hemos comprado el 40% de una desarrolladora de proyectos en Estados Unidos. Hemos vendido el negocio de estaciones de servicio, perdón, en Italia. Hemos vendido parte de las operaciones que tenemos en Rusia. Hemos vendido otra operación en Argelia. Hemos vendido operaciones saliendo del país también en Malasia, en Vietnam. Recientemente se ha anunciado otra operación en Ecuador, varios campos en Reino Unido. Luego, a veces dudo si renovamos pólizas o somos asesores de seguros en operaciones de money, porque es una actividad que nos consume muchos recursos, ¿no? Luego, por otro lado, las compras y ventas, concretamente en energía, en el oil and gas, en los derechos de exploración y producción, hay una actividad que se llama farm in, farm out, y constantemente el negocio de E&P, de exploración y producción, está buscando oportunidades y comprando y vendiendo distintos derechos mineros en países, ¿no? Derechos mineros que vienen asociados a proyectos que están en determinadas fases de desarrollo, con lo cual, bueno, pues tienes que tener un programa y unos mecanismos muy flexibles que te permitan
ir analizando las necesidades y que vas cumpliendo con las obligaciones en cada caso, ¿no? Yo, un poquito en las conversaciones previas que hemos tenido para preparar esta charla, ¿no? Y en el análisis que yo he podido hacer, la verdad es que no tengo otra palabra, no tengo otra palabra que mejor lo defina que cada operación de money yo creo que es un examen para el risk manager, ¿no? Como probablemente para muchas otras áreas de las compañías, ¿no? Pero en el fondo, yo creo que hay que diferenciar el proceso de venta y de compra, ¿no? En un proceso de venta, bueno, pues al final tienes que dar información de las pólizas, que las pólizas están emitidas en tiempo y forma, que estén emitidas bien, que estén pagadas, tener información actualizada de los siniestros, tener información, si es posible, de ingeniería de tus instalaciones y responder a todo tipo de preguntas que te puede hacer el comprador, ¿no? O incluso el broker si estás haciendo una vendors due diligence, etcétera, ¿no? Y como ha dicho Javier también, ¿no? En un proceso de compra pues es un examen y además también muchas veces con tiempo muy limitado, ¿no? Tienes que saber analizar la posición de seguros de una empresa que desconoces, que te ha llegado información limitada con poco tiempo y tienes que saber hacer muy buenas preguntas, como decía Javier, muy educadamente y cuestionar pues su política o su aproximación a los seguros, el estado de sus siniestros, etcétera, ¿no? Todo esto lo tienes que hacer de manera, bueno, pues con tiempos muy ajustados, adaptándote a prácticas, calendarios y procesos de compraventa que no siempre son idénticos, ¿no? Porque depende mucho de la jurisdicción o del perfil del comprador o si estás comprando o vendiendo un activo, se trata de un proceso más de compra-venta de una sociedad, etcétera, ¿no? Luego, realmente para mí, la verdad es que no he encontrado una definición mejor que es un examen y tenemos muchos exámenes a lo largo del año y luego la actividad es muy intensa, ¿no? Yo por acabar, y tampoco me quiero enrollar, y por favor, Valentín, avísame si me corto, ¿no? Pero si me paso del tiempo. Bueno, yo creo que también puedo decir, ¿no? Os he comentado una serie de operaciones en el 2021. También, como sabéis, bueno, pues parte de... estamos todos inmersos en la transición energética, ¿no? La actividad de renovables y de low carbon pues, se ha cuadriplicado en el último año. Se prevé que siga siendo así. Nosotros también hemos tenido operaciones de money en este ámbito y así va a continuar, ¿no? Vamos, todas las operaciones que he dicho están en prensa y bueno, pueden ser de más o menos envergadura, ¿no? Luego hay algunas operaciones, sinceramente, que no es que te requieran un esfuerzo de análisis y de adaptación a seguros, sino que directamente te afectan a la función de risk manager que haces, ¿no? Me explico, ¿no? Nosotros, como consecuencia de la expropiación de YPF, pues, bueno, la adaptación que tuvo que hacer la compañía, entre otras cosas, pues implicó dos grandes operaciones inorgánicas, ¿no? Una fue que vendimos casi todo nuestro negocio de gas natural licuado. En una operación vendimos participaciones en plantas en varios países, vendemos contratos de comercialización y, bueno, pues el comprador pues, nos hizo realmente un examen al aseguramiento de todas esas operaciones, ¿no? Yo recuerdo, bueno, pues una sesión en un hotel, que además esas reuniones se llevan con mucha discreción, ¿no? Porque los procesos muchas veces son confidenciales, etcétera, en el cual, bueno, pues estás un buen rato contestando a preguntas para comprobar la fiabilidad de tu programa y la respuesta, ¿no? Y que todos los temas están cerrados. Y luego otra, sin duda, bueno, en el 2015 compramos una compañía canadiense, Talisman, y bueno, por el tamaño que tenía dicha compañía, bueno, directamente tienes que adaptar un equipo nuevo de gerentes de riesgos que te viene con la compañía, tienes que adaptar también, en ese caso tenían una cautiva, luego nos encontramos con otra cautiva más en el grupo. Luego, realmente hay operaciones que ya no solo tienes que tener en cuenta, digamos, los aspectos técnicos, sino que te afectan realmente a la propia función, ¿no? Y a la organización del departamento.
Antonio, muchas gracias. No sé cómo lo veis desde el punto de vista de los brokers, de los mediadores. ¿Qué herramientas son las más útiles para una correcta gestión de los riesgos en este tipo de operaciones? ¿Son importantes las due diligence? Pues si me permites a mí, Valentín, empiezo yo. Y yo creo que hay un punto ahí vital que tú has tocado, y es que desde nuestro punto de vista no es que sean importantes las due diligence, es que son vitales, ¿no? Y ahí, para hacer un poco de, vamos a llamarlo, de proselitismo, ¿no? respecto a nuestra función como brokers, yo siempre pongo un ejemplo, y es que en operaciones de money en las que una empresa está envuelta, tú tienes un departamento financiero, tienes un departamento fiscal, tienes un departamento legal, tienes un departamento laboral en la empresa, que a la hora de estructurar una operación de money, prácticamente todos ellos siempre contratan asesores externos para ayudarles en la revisión de los conceptos fiscales, financieros, laborales, etcétera. ¿Por qué el gerente de riesgos no va a hacer lo mismo? Es decir, la due diligence por parte de un broker especializado en M&A de los riesgos y seguros que tiene la empresa target, o si estás vendiendo, de hacer una vendos due diligence de seguros que te ayude a que los compradores entiendan bien la estructura del programa de seguros, si hay provisiones de cambio de control o no, qué pueden esperar o no del paquete de seguros, su siniestralidad, etcétera, es muy útil a la hora de gestionar esos riesgos, ¿no? Y yo creo que es incluso, vamos a decir eso, el primer paso, ¿no? Al final, en toda gerencia de riesgos tienes los 3 pasos, ¿no? De identificación, gestión, transferencia. Pues la due diligence es ese primer paso de identificación que es vital para luego saber qué queremos hacer y cómo queremos hacerlo. Entonces, nosotros ahí, pues la verdad es que el trabajo que hace nuestro equipo en esa fase de due diligence creo que es una herramienta fundamental para los gerentes de riesgos, y yo creo que Antonio y Javier lo han tocado mucho, a la hora vamos a decir, evitar problemas, saber gestionarlos, saber vender internamente qué necesitas y qué no necesitas hacer, y sobre todo anticiparte a lo que vas a tener que hacer si, por ejemplo, estás en una compra, de cara a integrar ese nuevo animal que estás comprando, integrarlo en tu programa de seguros y ver qué es necesario y qué no, a la hora de incluir provisiones en el contrato de compraventa, en el SPA que comentábamos antes, para poder transferir riesgos al vendedor que tú no te sientas cómodo asumiendo. Pues, por ejemplo, nosotros hemos visto operaciones donde había siniestros en zonas grises y eran siniestros relevantes, que o incluyes una provisión, o, si vamos a decir, te tragas el programa de seguros tal cual está estructurado y ya te conviertes en el propietario y accionista de la empresa, eres tú el que estás asumiendo ese riesgo y esa posible falta de cobertura del programa. Pues si has identificado antes que hay una zona gris, puedes pedir lo que nosotros llamamos un indemnity en el contrato de compraventa para regular eso y que el vendedor sea aún así responsable de ese tipo de áreas, etcétera, ¿no? O sea, es decir, esa fase de identificación y de due diligence que tú comentabas es vital. Y luego ya, si queréis, nos detenemos en soluciones transaccionales, en riesgos de reps and warranties o de contingencias, que pueden ayudar luego en la operación, pero eso viene, yo creo, después de esa due diligence previa que se ha hecho. Efectivamente, y yo, por ligarlo un poco con el tema de los riesgos transaccionales en sí mismo, yo creo que es una cuestión que se tiene que integrar en lo que es la propia revisión, como comentáis vosotros, ¿no? de la compañía que se está vendiendo o comprando, dependiendo del caso, cómo integrar los programas de seguros y demás, pero tiene que verse no como un seguro pues de los que estamos todos acostumbrados a tratar, sino también como una herramienta de negociación, ¿no? Los seguros transaccionales son una solución para facilitar las negociaciones del propio contrato de compraventa, intentar agilizar no solo pues lo que llamamos manifestaciones y garantías, ¿no? Que, como comentaba Valentín, pues se trata de cómo está la sociedad que estamos vendiendo y garantizamos sobre eso, sino también identificar riesgos que pueden poner en peligro la propia operación, de tal forma que con soluciones aseguradoras podamos salvar la operación, ¿no? Y creedme que hemos visto muchos casos en los que el seguro ha sido la solución. Cuando hablamos de riesgos transaccionales, es cierto que nos centramos principalmente en los seguros de reps and warranties, como comentaba Valentín. El crecimiento de estos seguros y la aplicación o por lo menos que se tenga en cuenta en operaciones de money en España, me centro en este mercado, es muy significativa. Ha crecido muchísimo en muy poco tiempo. Es verdad que es un producto que viene desarrollándose desde hace muchos años. En mi caso, yo empecé a trabajar en este producto en Londres en 2014, cuando en España os aseguro que se hacían 4 operaciones al año, eran muy limitados.
y ahora hablamos de centenares de operaciones en las que se aseguran las manifestaciones y garantías con un seguro de Reps and Guarantees en España, o sea, solamente hablando de nuestro mercado, muchísimas más si salimos fuera, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, pues que realmente es una solución que realmente se está utilizando como una herramienta negociadora, que ahorra problemas, anticipa problemas también en las negociaciones y que muchas veces supone un coste residual para los beneficios que puede tener para las partes a la hora de, en caso de los vendedores, desinvertir, por ejemplo, de una compañía, tener una salida limpia. Al final es un coste financiero de cuánto cuesta el seguro de Reps and Guarantees para que yo pueda tener una salida de esta compañía y que pueda limitar mi responsabilidad al máximo. Y cuando hablamos del máximo, hablamos de €1, o sea que prácticamente no hay responsabilidad por parte de los vendedores, salvo en caso de dolo. En ese caso, bueno, pues lo que estamos viendo es que, si bien es cierto, y estoy completamente de acuerdo con lo que comentaba Valentín, que era un producto que se diseñó para que fueran los vendedores, los asegurados, para que en caso de que, bueno, por contaros un ejemplo práctico, ¿no? Que yo creo que al final es lo que hace las cosas más visuales. Mi primera experiencia con este seguro fue de un panadero que tenía una cadena de panaderías en Inglaterra, se iba a jubilar. Y de repente, bueno, pues era un negocio bastante exitoso, hubo un private equity que estaba muy interesado y el private equity por política compra con set de manifestaciones y garantías. El vendedor era, como os podéis imaginar, pues como cualquiera de nosotros, una persona que lo que quiere es vender su negocio, disfrutar de su jubilación y que no venga nadie a reclamarle un incumplimiento de una de las manifestaciones que se pudieron dar en el contrato de compraventa. Entonces, yo creo que además aquí es como muy entrañable, ¿no? Porque ves que de verdad es una solución que ayuda a una persona y que ves la ventaja de que pueda irse tranquilo y se jubile tranquilo, cuando además en este caso no era solamente él, sino sus hijos, su mujer, o sea, era muy entrañable, ¿no? Entonces, tenía mucho sentido en esos escenarios y para eso fue inicialmente para lo que se diseñó. ¿Qué ha pasado? Que ha venido principalmente los fondos de real estate que han visto que esta solución les ahorraba pues muchas complicaciones de dejar dinero en escrow, podían repartir dividendos de forma más rápida y podían cerrar fondos y lo que se hacía finalmente era trasladar esos riesgos a una compañía aseguradora, forzar a que se contratara el seguro para de esa manera pues, poder seguir invirtiendo ese dinero que recuperaban en otros activos y demás. Y han incluso, para daros pues una idea de la importancia que tienen para determinados clientes estos seguros, muchos de ellos por política interna contratan estos seguros en todas las operaciones de inversión o desinversión que hacen. O sea, ya es una cuestión de las tienen muy interiorizada y la tienen muy incorporada en todos sus procesos de venta. Esto ha ayudado mucho al desarrollo del producto. Nosotros lo que hemos visto es que ha ido avanzando en función de la madurez que ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo. Hubo una época, hace como 5 años, 6 años, que eran los compradores los que, sin decírselo al vendedor, contactaban con nosotros para buscar soluciones que les hicieran ser más competitivos, diferenciarse de otros potenciales compradores y ganar una operación, de tal forma que negociaban menos el contrato de compraventa y contrataban un seguro en paralelo que les daba el confort que el vendedor no les iba a poder dar. ¿Qué estamos viviendo ahora? En los últimos 18 meses, 2 años máximo, Javier, yo creo que coincidimos, lo que estamos viendo es que desde el inicio de los procesos en los que se plantean los procesos de venta o procesos competitivos, se nos está a los brokers teniendo en cuenta para plantear este tipo de soluciones, de tal manera que no es que estemos planteando seguros para los vendedores, sino que son los vendedores los que inician el proceso de contratación para una póliza de comprador que acabará negociando el comprador, se tendrá en cuenta sus due diligence, por supuesto, y demás, e incidiremos sobre la due diligence, que en nuestro caso en riesgos transaccionales es fundamental. El seguro, este inciso porque creo que es importante, no está para suplir la falta de due diligence, sino todo lo contrario. Pero al final lo que estamos viendo en estos procesos es que bueno, pues son los propios vendedores los que ya plantean esta estructura, sus abogados tienen también que tener conocimiento de cómo funcionan estos seguros, porque estos seguros la idea es cubrir todas las representaciones y manifestaciones, pero también tiene una serie de exclusiones
generales que aplican a todas las aseguradoras en este mercado, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones pues hay que tenerlas en cuenta para articular bien el contrato de compra-venta y que realmente se pueda tener una salida limpia y que el comprador tenga una protección adecuada. Entonces, sí es cierto que vemos una mayor educación en el mercado. Para nosotros, que los gerentes de riesgos conozcan estos seguros es fundamental. Que nos sepan contactar en el momento en el que ellos en la due diligence detectan una contingencia, por ejemplo. Sobre todo lo vemos mucho en temas medioambientales. Existen pólizas específicas para cubrir riesgos medioambientales. Temas fiscales es bastante frecuente. Contingencias, o sea, ya estamos hablando, cuando hablamos de transactional risks, porque realmente ya no solamente negociamos pólizas de reps and guarantees en una transacción. Cada vez es digamos, un número mayor de soluciones aseguradoras para de verdad dar confort a todas las partes y fomentar el que se pueda tener una salida limpia y solucionar pues, esos problemas que pueda haber en lo que son las propias negociaciones, ¿no? O sea, todo lo que se pueda trasladar al mercado asegurador pues se intenta hacer para que ninguna de las dos partes tengan que responder o se tengan que preocupar de ese riesgo. Perfecto. Beatriz, si te parece, vamos a dar la palabra vamos a pasar de pregunta, ¿vale? Y profundizamos un poquito más adelante, ¿vale? Pues vamos a es una pregunta un poco para los cuatro. Vamos a empezar por la parte de los gerentes de riesgos y seguros. ¿Qué dificultades internas os habéis encontrado? Habéis hablado principalmente que a veces os llegan tarde las operaciones, o ¿cuáles son las principales dificultades que habéis tenido en este tipo de operaciones y cómo las habéis solventado? Empezamos como decía, con los gerentes de riesgos y luego pasamos a los brokers. Pues, Javier, empiezo yo en esta ocasión, si te parece. Bueno, yo creo que los gerentes de riesgos nos enfrentamos a las mismas dificultades que el resto de áreas de la compañía, ¿no? Que se enfrentan a un proceso de este tipo, que son inherentes al proceso, ¿no? Es un tema de timing, de información muchas veces no disponible o de procesos muy confidenciales, etcétera. Y luego, bueno, pues típicos, ¿no? Idioma y este tipo de cuestiones, ¿no? Me ha recordado, Javier, muchas cosas, ¿no? Cuando ha hablado. Muchas veces te piden, oye, ¿y qué estimación de prima? ¿Cuánto va a costar esto en nuestro programa, ¿no? O cuánto me voy a ahorrar. Bueno, esa es la pregunta, y cuando todavía no sabes ni lo que estás comprando ni lo que estás vendiendo, ¿no? Pero bueno, muchas veces, a veces hacemos nuestro trabajo bien y la verdad es que damos sinergias que ayudan al proceso y nuestros mayores a veces se alegran, ¿no? Consideran además muchas veces que la información de seguros a veces no es importante, ¿no? Ellos manejan un tipo de valoración de las compañías y los activos distinto. Cuando tú vas a valores de reposición a nuevo y este tipo de cosas, pues que están menos accesibles a lo mejor en fases tempranas del proceso, ¿no? Luego, por otro lado, con los que manejamos programas globales, bueno, pues cuando tienes que dar información de una pieza o de un país específico, pues te cuesta sacar una póliza solo de esa operación. Cuando tú tienes todo tú agrupado por economía de escala, por eficiencia, pues es muy difícil poder demostrar esto, ¿no? Y bueno, luego yo creo que un poco hilando con temas que ha comentado Beatriz, ¿no? De ya un poquito más específicos del seguro de risk and guarantees. Bueno, tienes que convencer al equipo de Money o al equipo de compraventa que tiene que involucrar a las aseguradoras en un proceso de negociación de borrador del SPA, cuando para ellos es un documento que no puede ver nadie, y les tienes que decir, ¿no?, que tienen que compartir ese borrador con la aseguradora, porque si no el propio seguro no va a llegar a ningún sitio, ¿no? Y bueno, te tienes que adaptar rápido a legislaciones, tienes que ver si tiene impacto en operaciones que estés asegurando conjuntamente con socios, etcétera. Luego, bueno, yo creo que un sinfín de dificultades, la verdad. Y le cedo la palabra a Javier. Gracias, Antonio. O sea, lo que ha dicho Antonio es totalmente real y nos pasa, sobre todo el tema de la temporalidad. Y yo me voy a centrar un poco en un lenguaje mucho más mundano y del día a día,
en mi experiencia, porque a lo mejor vosotros a lo mejor os enfrentáis. A mí la primera vez que yo tuve que hacer un seguro de Reps and Warranties fue porque alguien del equipo de M&A se enteró de que existía ese seguro. Yo no me saca, bueno, que tampoco es poco, pero bueno, daños, RC profesional, transportes, ciber, diano, bla, 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 y dices, bueno, seguros de Reps and Warranties, ni idea. O sea, no sabía lo que era una rep ni lo que era una warranty, porque no sabía lo que era un contrato de SPA y nunca lo había leído. Yo no soy abogado y no había estado en transacciones. Y a mí, sinceramente, me entró un vértigo, pero que no os lo podéis imaginar, porque te están pidiendo a ti que seas el experto en algo que no lo eres, que no lo eres. Entonces, me dio mucho vértigo y empiezas a estudiar, te metes en Google, hablas con los brokers, hablas con Javier o con Beatriz en este caso, o con el broker que tú tengas, y te empiezan a explicar, pero aunque te expliquen, nosotros habremos hecho 7 operaciones, una muy importante fallida, que ahí aprendimos un montón, y ahora me entero de cosas, ¿vale? Entonces, con esto quiero aprovechar, si queréis, en este foro, cualquier día que os apetezca, levantáis el teléfono y me llamáis, porque este proceso, cuanto más acompañado lo pases por alguien que sabe lo que has pasado, mejor todavía, ¿vale? Beatriz y Javier hablan en un lenguaje técnico porque se lo saben de sobra y te cuentan un montón de palabras que tú no sabes lo que es. Y luego, también a mí me pasó, no sé si a Antonio le pasó, al principio de nuestra experiencia, tanto la gente de Money como yo mismo éramos bastante escépticos, incluso con este seguro, que no sabías muy bien ni lo que habías comprado. Porque esto, para que lo veáis un poco, nosotros las primeras operaciones eran pymes españolas, ¿vale? Bueno, pues eso es perfecto, porque si es una pyme española, lo primero es que hablas el mismo idioma. Como ha dicho Antonio, eso facilita bastante. Pero luego lo segundo, empiezan a decirte, bueno, ¿tienes due diligence? Sí, vale, oye, pues todo lo que ha salido de la due diligence, que es malo, podríamos llamarle finding, esto no te lo cubro. Y dices, bueno, joder, vale, esto no me lo cubres, porque ya lo sabemos. Y luego de repente empiezan a hablarte de garantías de manifestaciones y de garantías. Y luego ya te vienen las exclusiones de esas manifestaciones. Y tienes conversaciones con las compañías de seguros y con el broker de que hay manifestaciones que tampoco te cubren, porque ha visto en la due diligence que puede haber un riesgo. Entonces, claro, acabas cerrando una operación de un seguro que tampoco era muy caro. Ahora no me parece muy caro porque hemos tenido pagado seguros mucho más caros, pero de a lo mejor 100.000, 200.000, 300.000, que sí que era caro. Y dices, macho, que esto no me va a cubrir nada, ¿vale? Entonces, al principio un poco escéptico, pero bueno, oye, lo haces y de repente vas, bueno, por suerte, oye, pues te entran operaciones mucho más interesantes y ahí sí que de repente das ese valor al seguro, porque en la primera es fondo de inversión que quiere absolutamente no saber nada, y de hecho es que si no tienes el seguro, no te va a cubrir. O sea, perdona, no te lo va a vender, ¿vale? Entonces, al final, pues por ahí hay una solución. Y luego está, por ejemplo, la vez que te ha pagado un siniestro. A nosotros, por ejemplo, oye, pues de repente una empresa de tecnologías de la información, de TI, como nosotros, pues manifiesta que está en regla de todas las licencias que tiene que tener. Hablamos de licencias de Microsoft, hablamos de licencias de SAPs, y ellos creen que están en regla. Y de repente aparece una reclamación de un gigante, tipo SAP, bueno, vamos, Oracle, en este caso, y de repente dice, oye, macho, que llevas sin pagarme la licencia durante los últimos 3 años, usándola, etcétera, etcétera. Oye, me debes $1 millón y pico. Y dices, pero bueno, entonces, oye, en la due diligence había salido que estaban todas las licencias en regla. No había ninguna exclusión al respecto. Oye, pues te la pagan. Y dices, oye, pues joder, qué bien. Qué bien. Y eso es una buena experiencia. Y otra buena experiencia es, por ejemplo, una que no se llevó a cabo, pero es un gigante, una empresa gigante británica, que no es un fondo, porque no los, pero ellos no habían llevado la gerencia casi de la empresa. Y dices, oye, mira, macho, los gestores son los que tienen que responder de todo esto. Yo no quiero responderte de nada porque no he gestionado la empresa. Bueno, pues al final, efectivamente, hablas con el broker, hablas con la compañía de seguros incluso, porque puedes hablar incluso con ellos, y dices, oye, tengo este problema. Y dices, oye, pues ¿por qué no hacéis una póliza y por qué no ponéis todas las manifestaciones de los gestores en el contrato? Porque antes no estaban, o estaban, a lo mejor digo algún tecnicismo, Javier y Beatriz, que me estoy equivocando, pero bueno, al final sí que le ves cierto sentido a estos seguros, ¿vale? Pero dificultades todas. Al principio todas. Escepticismo, un montón, porque las pólizas son caras
Y la dirección financiera o el departamento de Money o de donde dependa, que suele ser dirección financiera, pues intenta obviamente cubrirse todos los riesgos posibles. Y si tú no eres capaz como gerente de riesgos de explicarle qué significado le da la póliza a todo esto, pues mal vamos. Entonces, pues bueno, y al final, Perfecto. con toda la experiencia que vas adquiriendo, pues va mejor. Y obviamente, pues bueno, pues poco a poco. Muchas gracias, Javier. Vamos a ceder la palabra a Javier y a Beatriz. Vale, yo Os le doy cedo 5 ahora minutos. la palabra a Beatriz, pero solamente quería hacer hincapié en un punto que yo creo que es muy relevante, que lo han sacado Antonio y Javier, y es uno, los gerentes de riesgos, su día a día, aunque, o sea, bueno, pues probablemente eso, Javier y Antonio han tenido muchísima más experiencia en temas de money de lo que tenga un gerente de riesgos, vamos a decir, medio, que está en una empresa que no tiene tantas operaciones corporativas. Ellos han tenido, como decían, la suerte o la desgracia, ¿no?, de estar participando en más procesos inorgánicos, como decimos. Pero la realidad es que el día a día de un gerente de riesgos no son operaciones de money. Ese es el día a día de normalmente el departamento de desarrollo corporativo de la empresa y del departamento legal en muchos casos de la empresa. Entonces, la realidad del cuento es que nosotros desde mi departamento, nuestros interlocutores más habituales cuando estamos en un proceso de este tipo son la gente de desarrollo corporativo o son los abogados. Muchas veces es incluso ni siquiera es el cliente, es el abogado mercantil que ha contratado el cliente, pues un Clifford, un Anna Lovery, quien sea, que ha contratado para ayudarles a negociar ese contrato de compraventa, para trabajar con la contraparte y demás para negociar las condiciones. Y ese es nuestro interlocutor habitual. Entonces yo creo que ahí se produce un primer punto que ellos han indicado muy bien, y es que el lenguaje es diferente. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a hablar en clave aseguradora, y si tú hablas con alguien de una franquicia, hablas de un límite, hablas de una retención, de un infraseguro, lo conocen rápidamente. El departamento de desarrollo corporativo eso no le suena prácticamente a nada, mientras que al gerente de riesgos normalmente eso, SPA, covenants, indemnities, etcétera, le suena también a chino, ¿no? Entonces, para nosotros como broker, uno de los primeros puntos es, vamos a decir, intentar alinear lenguajes y que gerente de riesgos, desarrollo corporativo y nosotros estemos alineados en conseguir los objetivos y en que cada uno tenga su papel. Entonces, para mí, por ejemplo, que un gerente de riesgos me ayude a explicarle a la gente de desarrollo corporativo que las pólizas tienen ciertas limitaciones, cómo funciona el dolo, cómo se paga la prima o cómo no y demás, me ayuda mucho, mientras que yo puedo ayudar a un gerente de riesgos a explicarle que desarrollo corporativo pues necesita meter determinadas provisiones en un contrato de compraventa y que tenemos que incluir, que no tenemos que incluir, etcétera. Entonces yo creo que ahí, tal y como yo lo veo, el papel de broker es un poco de engrasador de esas diferentes dinámicas que tiene la casa para que al final la operación se lleve a buen puerto, que es el objetivo. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que el papel en lo que son seguros transaccionales de los gerentes de riesgos tiene que ser el de conocer estos productos para poder utilizarlos o planteárselos a sus equipos cuando surja la necesidad o lo detecten cuando hayan visto, bueno, pues las due diligence y demás. Yo creo que no se trata de que el gerente de riesgos tenga que ser un experto en pólizas de reps and warranties, porque creo que sería un error, de hecho. O sea, no es la función del gerente de riesgos el ser experto en este tipo de seguros en concreto. Creo que es importante que lo conozca y que nosotros también tengamos como broker la dedicación de que por lo menos las cuestiones básicas en las que vamos a necesitar que nos ayuden pues sean entendidas y nos puedan facilitar mucho también después las conversaciones con el equipo de negociación y con los abogados, pero es un trabajo un poco en paralelo. O sea, la negociación del contrato va por un lado y tenemos que integrar además lo que son este tipo de seguros, ¿no? Que muchas veces pues, no es tan sencillo. Entonces, para nosotros el papel del gerente de riesgos es fundamental y nos ayuda mucho y nuestra intención siempre es también intentar ayudar a que comprendan estos productos, cómo evolucionan. Yo creo que también es bueno que de vez en cuando se pongan en contacto con nosotros, tengamos llamadas regulares para... Bueno, pues porque el mercado es cambiante, el mercado de money, de seguros de money es muy cambiante. Lo que vemos ahora probablemente dentro de un año sea diferente en cuanto a primas, en cuanto a franquicias, en cuanto a cobertura, incluso los mercados se van flexibilizando. En España ahora vemos muchísimos riesgos fiscales que son asegurables que hace unos años ni se planteaban porque no había interés en cubrirlos. Entonces, creo que es importante
que el gerente de riesgo los conozca y también se mantenga al día. Y ahí nuestra labor también de estar informándoles y estar cerca de ellos, ¿no? Entonces yo creo que esa es un punto relevante a tener en cuenta y que y lo que más difícil vemos en muchas ocasiones es precisamente lo tarde que se involucra al equipo de gestión de riesgos. Conscientes de que son operaciones en muchos casos muy confidenciales, que muy poca gente en la compañía es conocedora de la misma. Por eso nosotros muchas veces hablamos con los abogados en etapas muy iniciales sin apenas hablar con los propios clientes en muchas ocasiones. Entonces, cuando tenemos acceso al gerente de riesgos, pues es en una etapa muy final y una fase muy, muy avanzada de las negociaciones. Entonces, bueno, pues hay que aprender a conjugar con eso y con los tiempos del M&A, que siempre es todo para ayer, ¿no? Entonces, es una complicación añadida. Perfecto, Beatriz. Oye, pues muchísimas gracias. Mira, justo el cronómetro ha sonado. Pues nada, por terminar, cerrar un poquito por cerrar con qué lecciones aprendidas tenéis, en qué áreas creéis que hay que prestar especial atención en el proceso. Javier Torrico, de hecho, bueno, ya se nos ha adelantado y nos ha puesto aquí una pregunta justo relacionada con ese tema. Oye, ¿hay algún tipo de key policy que tengamos en el que haya que fijarse, la policy de D&O? Pues eso, ¿qué lecciones aprendidas tenéis y dónde queréis que hay que centrarse? La pregunta es para los 4. A ver si queréis Javier, Antonio, Javier y Beatriz. Un No, pues minuto. venga, yo fácil, contestando a Javier Torrico, por cierto, hola Javier, que no, pues por ejemplo, la policía de D&O. Yo la primera vez que me enfrenté a una fusión o una compra de una empresa, yo no sabía lo que era un runoff. No tenía, fijaos, o sea, fíjate, el ABC a lo mejor de los seguros y vais a decir, joder, este de Indra que no tenía ni idea de lo que era un runoff. Pues mira, lo aprendí rápido cuando entré, pero no lo sabía antes. Y efectivamente el runoff de la policía de D&O es fundamental porque los consejeros o la alta dirección o la dirección o quien sea que entre en la nueva empresa, la póliza de tu empresa les va a cubrir desde el momento que entren, pero como no tengas en cuenta el tiempo anterior y las reclamaciones que pueden derivar de los hechos anteriores, les dejas, por hablar mal y pronto, con el culo al aire. Entonces, por ejemplo, póliza de D&O, fundamental, y sobre todo por lo delicada que es y a quién cubre. O sea, efectivamente, pues esa es una de las pólizas importantes que hay que tener en cuenta, sin duda. Muy bien. Antonio. Vamos, coincido con Javier, que es una buena escuela y que hasta que no trabajas de gerente de riesgos no sabes lo que aprendes de seguros ahí, ¿no? Bueno, sin duda el D&O es uno de los temas que hay que tener también en el radar, ¿no? Yo las lecciones aprendidas o consejos, bueno, pues que tienes que tener un programa suficientemente flexible que te permita en determinados momentos pues excluir o incluir activos o sociedades, ¿no? Y eso pasa pues por un buen broker y por un buen líder, ¿no? El papel del broker que te puede ayudar a ver cómo las cláusulas de cancelación, de cambio de control de las distintas pólizas y pueden afectar a la transacción también. Lamentablemente, pues hay que leer mucho SPA, hay que leer mucho de pólizas de Risk and Warranties también, como se ha comentado. Que bueno, que no todo el lenguaje es igual, ¿eh? Yo la primera vez que vi de minimis en una póliza fue, fue ahí, ¿no? Y se aprende todos los días, pero hay que leer mucho. A veces no solo está el SPA, hay acuerdos de servicio que le prestas a lo mejor al comprador durante un tiempo hasta que él se hace con el control del activo. Bueno, muchísimas cosas, ¿no? Y se han comentado también, bueno, que no siempre las dos compañías tienen la misma aproximación a seguros. Si ellos te encuentras con que ellos contratan pólizas o coberturas o manejan pólizas bueno, tú por la jurisdicción o por tu política de aproximación, pues no conoces, ¿no? Y tienes que ver si es bueno o cómo convences a ese negocio, pues que no van a tener esa cobertura en ese momento, etcétera, ¿no? Lo cual, bueno, pues un montón de lecciones aprendidas, sobre todo leer, apoyarse en el broker y para el tema específico de Risk and Warranties también ser consciente que cuando compras extensiones de temas fiscales y tal, pues que van a ser siniestros o coberturas de, si me permitís, de cola larga, porque en muchos casos se van a resolver también en dictámenes judiciales de Supremo de tal y que puedes tener varios años el siniestro abierto, ¿no? Y nada más. Perfecto. Javier, Beatriz.
Sí, no, yo solamente hacer inciso en un punto que han comentado y que también va hilado con lo que comentaba o con lo que preguntaba Javier Torrico. A ver, pólizas clave, pues depende del caso, depende del sector y depende de la empresa target, ¿no?, de la que hablemos, pero sí que es verdad que, por ejemplo, eso, la póliza de directivos, lo que comenta Javier, de que hay un cambio de control y necesitas un runoff, es vital, pero por ejemplo en muchas operaciones lo que es vital es ver el ámbito geográfico o el ámbito temporal más que geográfico de las reclamaciones de responsabilidad civil, de productos o profesional, etcétera, porque tú estás confiando que los hechos pasados estén cubiertos por el programa de la empresa que has comprado, pero puede darse el caso de que para cuando te llegue a ti el siniestro, esa póliza haya vencido, el periodo de descubrimiento haya vencido y te encuentres con que tu programa nuevo no esté dando una cobertura retroactiva. Es decir, cada sector y cada operación es un mundo y yo creo que las lecciones aprendidas es eso, es que hay que utilizar, vamos a decir, a los expertos sectoriales y a los expertos geográficos que te pueden ayudar a entender bien cómo se estructura la mejor solución para que la integración luego del programa de seguros entre la empresa que estás comprando y tu nuevo programa o tu programa corporativo con esa nueva unión sea exitoso. Yo creo que ahí es verlo muy caso a caso. Perfecto, Beatriz. Sí, realmente desde el punto más de riesgos transaccionales, pues el intentar también internamente hacer entender a los equipos que son temas muy específicos, que los gerentes de riesgo no tienen por qué ser expertos y que se cuente con, bueno, pues con ese apoyo de un broker en este caso para llegar a buen puerto. Fantástico. Bueno, pues con esto hemos terminado. Ahora llegaría la ronda de preguntas. No sé si queréis, vamos, las podéis hacer vosotros si queréis. Como decía Alicia, podemos poner las cámaras. ¿Te parece, Alicia? Que ponga las cámaras y por orden vayan. Agradeceríamos, invitaríamos a nuestros asistentes, queridos amigos todos, ¿verdad?, que abréis las cámaras y así nos podamos ver. Queda muy poquito tiempo, solo quedan 5 minutos. La pregunta de Javier ya se ha resuelto. Gonzalo Iturmendi nos ha hecho una pregunta, ¿verdad?, muy propia de él, con su introducción incluida. Bien, la tenéis apuntada en el chat. Y yo creo que, no sé, Valentín, ¿tenías alguna pregunta por ahí también de algún compañero que nos había hecho antes del acto? Sí, está relacionada con el tema de la due diligence. Básicamente lo que se refería era si la due diligence era obligatoria a la hora de hacer el seguro, o el seguro era para recubrir las operaciones en las que no se hiciera due diligence, y creo que ha quedado bastante claro que la due diligence es obligatoria. Es fundamental. O sea, lo que no se haya revisado en la due diligence no se va a poder cubrir en este tipo de pólizas. O sea, y creo que ese mensaje es muy importante. Te agradezco la pregunta, Valentín, porque muchas veces se llega al entendimiento contrario y si no, no funciona bien. Muy bien, estupendo. Yo creo Pues que la pregunta de Gonzalo es mejor que la de Gonzalo. Que sí, nadie Gonzalo, mejor que la va a hacer. Adelante. Nos queda Bueno, pero yo creo que fundamentalmente la habéis contestado ya, es decir, le ha empezado a escribir a partir de la primera intervención. Pero de todo el rollo que he puesto ahí, que puede ser de utilidad, hay una cosa que a lo mejor es bueno que contarais. Seguro para el comprador y seguro para el vendedor. ¿Dónde está el acento en las coberturas del comprador y dónde está el acento de las coberturas para el vendedor? Porque el vendedor también hay productos para el vendedor. Sí, por contestar muy rápido, cuando hablamos de póliza de vendedor y de comprador, al final la diferenciación que estamos haciendo es quién es el asegurado bajo esa póliza. Pero en ambos casos nos estamos refiriendo a la cobertura del set de manifestaciones y garantías, ¿vale? Entonces, la diferencia principal es quién va a ser ese asegurado. Es decir, si el vendedor bajo el contrato de compraventa va a seguir respondiendo como en una estructura habitual de negociación de cualquier operación de money, de tal forma que cuando reciba la reclamación del comprador dirigirá esa reclamación a la compañía aseguradora, o si quiere salirse fuera de lo que es el régimen de responsabilidad o limitarla bajo el contrato de compraventa, de tal manera que sea el comprador quien se dirija directamente contra la aseguradora sin necesidad de notificar al vendedor y de involucrarle en este proceso, ¿no? Pero básicamente, tanto a la hora de negociar la póliza como a la hora de analizar el riesgo, se va a necesitar due diligence, se va a seguir el mismo proceso y la diferencia principal es, como he comentado, quién es el asegurado.
¿Vale? Y solo por meter un detalle adicional, la práctica actual del mercado, y no digo que en unos años no cambie, pero la práctica habitual del mercado ahora es que el 99% de pólizas se contratan por parte del comprador porque son más sencillas de contratar, más sencillas de gestionar y más sencillas de, vamos a decir, de gestionar por parte del propio mercado asegurador. De hecho, y no daré nombres, pero bueno, tenemos aquí a alguna persona con la que hemos trabajado en operaciones y demás y ha hecho póliza de comprador y póliza de vendedor, y creo que ha visto también la diferencia de qué difícil era hacer una póliza de vendedor respecto a hacerla de comprador. Y otra de las preguntas que teníamos pendientes también era si hay operaciones en las cuales ambas partes quieran tener su propia póliza. En mi experiencia se ha planteado y se podría hacer. Es verdad que lo que tenemos que ver es si realmente tiene sentido, porque al final, si estamos partiendo de la base de que aseguramos lo mismo, lo que tenemos que intentar ver es cuál es el sentido de asegurar, hacer dos pólizas en una operación. Y yo en mi experiencia, os confieso que me lo han preguntado y lo hemos visto en algún caso. No tiene al final recorrido, y en caso de que se haga, no es la misma aseguradora quien asegura las dos partes en ambas pólizas, porque entonces se quedaría como con todo riesgo, Claro. pero creo que no tiene sentido. O sea, y muchas veces se plantea porque como en estas pólizas existe una franquicia de la que tiene que ser responsable la parte compradora, muchas veces nos hacen esta pregunta para el vendedor cubrir esa responsabilidad que muchas veces tiene en el contrato por la parte de la franquicia que no se cubre en la póliza de comprador. Yo en mi experiencia no lo he hecho, pero sí que es verdad que lo hemos valorado. Perfecto. Y eso entiendo que también estaría vinculado con la cancelación de subrogación que se suele pedir en las pólizas. Es una ventaja que la compañía aseguradora responda, en caso de pólizas de comprador sobre todo, de cualquier incumplimiento, incluyendo el dolo del vendedor, y que solamente en caso de que exista ese dolo, la compañía aseguradora se pueda subrogar frente al vendedor. O sea, es una ventaja bastante importante tanto para el comprador, que siempre va a haber cubierta esa potencial incumplimiento, y para el vendedor porque sabe que solamente le van a poder perseguir en caso de dolo. Entonces ya se asegurará de dar las manifestaciones de la forma más correcta posible y no dejarse nada oculto, ¿no? que luego de lo que vaya a tener que responder dolosamente por dolo, ¿no? Perfecto. Pero sí, es como funcionan es estándar, eso es un funcionamiento estándar. Ana. Lo que no se puede cubrir nunca es el dolo del asegurado, ¿vale? Esto también Vale. es importante mencionarlo. Perfecto. Ana. Bueno, yo quería apuntar un punto y creo que voy dirigida a los brokers, pero también a los insurance managers, ¿no? Que no he visto tratar en la jornada de hoy y que a mí en mi experiencia profesional ha surgido. En el caso de venta de compañía, te encuentras con que la compradora es incapaz de asegurar los bienes, o sea, va buscando mercados, un sector difícil, de estos difíciles de asegurar, y la operación se detiene porque el comprador no es capaz de contratar un seguro, básicamente responsabilidad civil, también daños materiales, pero daños materiales pagándolo podía encontrarlo, pero responsabilidad civil no lo encontraba, pues porque las aseguradoras en un mercado duro como el que estamos, pues determinados sectores no quieren entrarlo. Entonces, en un gran grupo está dentro del paquete y ha transigido pues porque le interesaba todo el paquete, pero al disgregar una actividad, unos activos que eran complicados, ¿no? Con alta siniestralidad, ya os digo, sectores complicados, pues ahí estaba la operación de venta con todo el mundo, hágase, y el insurance manager, intentando ayudar, porque además es que de venta poco puedes hacer, tiene que espabilarse el de compra. Sí, yo ahí, si me permitís cogerlo, yo creo que has dado un muy buen punto, y de hecho yo también he tenido alguna operación donde ha habido algo similar derivado de la dificultad que hay actualmente en el mercado en determinados sectores y determinados ramos. Yo, por ejemplo, sí que vimos una operación donde el vendedor le exigía al comprador
tener los seguros en vigor previo a que se realizase la compra, de forma que, vamos a decir, dejó el riesgo en manos del vendedor y hasta que el vendedor no consiguiese seguro y no lo dejase todo hecho, no se iba a producir la compra. Desgraciadamente nos hemos encontrado en eso. Nosotros ahí, vamos, desde mi perspectiva de broker, nosotros siempre intentamos ayudar a que, bueno, pues mejor o peor, conseguir algún seguro que sirva para tener cierto grado de protección y poder desencallar ese asunto, pero efectivamente la situación actual del mercado asegurador nos ha llevado a situaciones un poco raras como esas, y para mí la única respuesta ahí es, por lo menos preveyéndolo y teniéndolo claro, el comprador sabe si puede asumir el riesgo o no asumir el riesgo y entrar en la operación. El vendedor, al final, vamos a decir que si no tiene seguro, pues tendrá que vivir con ese riesgo. El comprador, si lo ha identificado, decidirá si quiere, vamos a decir, incorporarlo en su plantel de riesgos o si no lo ve y, por tanto, tiene que esperar a que ese riesgo esté mitigado previo a realizar la compra. Bueno, Fantástico. es que un riesgo de responsabilidad civil, sin póliza de responsabilidad civil, en una actividad de riesgo con una siniestralidad alta, Claro. pues claro, el comprador, pues... Por eso digo que ahí el consejo nuestro de gerentes de riesgos, vamos a decir, es no compres, ¿no? Y luego ya vendrá el departamento financiero o el departamento estratégico y dirá, bueno, pues asumimos o no el riesgo, pero desde el punto de vista de gestión, pues oiga, por lo menos identificarlo, ¿no? Tenía la mano Gracias. levantada Javier Bazarreche y ahora también levanta también Antonio García. No, Sí, se la paso a Antonio, que la mía tenía algo que ver y era una tontería. Antonio, No, dale. la pregunta de Ana es muy buena, ¿no? Yo sí me he visto en alguna situación, no porque tengamos riesgos malos en Repsol, pero sí que, bueno, pues en ese caso te toca prestarle toda la ayuda que puedas al comprador, ¿no? Para que pueda hacer mucho su trabajo, ¿no? Incluso facilitarle contactos, Sí. etcétera, ¿no? Y sobre todo Intentar que herede tu aseguradora, ¿no? Y tu broker, o sea, de redirigirle a tus contactos, ¿no? Y decir, bueno, pero si ya tenías el riesgo al fin y al cabo. Eso es. Este tipo Pero de esto cosas. con un punto muy importante que no le hemos hablado en la conversación, ¿no? Es que las operaciones de Money tienen un closing date, que es un día D en el que el riesgo y el seguro pasa de uno a otro. Esto es como la famosa transición de proyecto de construcción a operación. Pues aquí hay un día, una hora en la que el seguro también cambia de manos, etcétera, ¿no? Y eso, como decía Javier, bueno, pues cuando eres comprador tienes que lograr anticipar que toda tu cobertura va a estar en vigor el día de ese que lo necesites, que además es incierto, ¿no? Porque muchas veces está sujeto a aprobaciones regulatorias y no sabes cuándo se va a producir esa fecha de efecto y de repente un día te avisan, oye, que mañana es el closing de la operación. Y ahí tienes que tener todo preparado para poder digerir ese nuevo riesgo en tu programa, ¿no? La pregunta es muy buena y ese tema de closing date yo creo que es importante también mencionarlo. Otro tema que lo habéis mencionado, pero que hemos tenido ahí tema, ha sido con el run-off de la DIA-No. Es súper importante o sea, no ir sin esa, o sea, cuando hay el traslado, darle una cobertura a los directivos, sobre todo a los directivos que salen de la compañía, de la empresa que vende, ¿vale? Esos directivos, si no, se quedan en el aire. Además, yo he visto que hemos hecho la run-off y después, inmediatamente, después de ver los activos de la compañía, ver activos malos que no estaban bien declarados e ir contra esos directivos por declarar los activos que eran un puff, ¿no? Que estaban declarados como activos buenos, que era parte del precio, que eran fundamentales para el precio y estaban, entre comillas, eran activos malos, bueno, que claramente había un dolo, ¿no? En esa ocultación y por lo tanto la póliza de run-off, pues bueno, a los directivos les fue bien y a los compradores también nos fue bien. Bueno, quería remarcar esa experiencia. Muchas gracias, Ana. Fantástico, Ana. Pues bueno, había una pregunta que ya ha contestado Javier Goizueta con respecto al si se puede reclamar algún tipo de seguro de responsabilidad civil profesional a las empresas que realizan la due diligence. Y bueno, sí, bueno, tenéis la respuesta ahí en el chat. No sé si tenéis alguna otra pregunta. Pues Alicia, te paso la palabra para cerrar la sesión. Pues oye, brillantes amigos, Bea, los dos Javieres, Antonio, Valentín, ha dado gusto escucharos. Yo creo que nuestros asistentes
también, ¿verdad? Se habrán quedado satisfechos porque ha sido tremendamente enriquecedor, sobre todo, pues eso, el aprender de vuestras experiencias, que han sido muchas. Como os decía al principio, este es el primer training chapter del área de alumni de AGERS. Vamos a hacer uno mensual. El próximo lo vamos a tratar de la asistencia al personal desplazado. Aquí la cuestión es seguro o servicio. Seguiremos aprendiendo todos juntos con ponentes de gran nivel. Insisto, muchísimas gracias a nuestros ponentes de hoy y sobre todo, por supuesto, a todos los asistentes, porque sin vosotros pues no avanzaríamos. Así que poco más, el vídeo se quedará grabado en nuestro repositorio. Escribirnos sugerencias porque nos importa mucho vuestra opinión, qué temas queréis que abordemos a lo largo del año y a seguir trabajando. Me alegra muchísimo veros, espero que de salud estéis bien y un abrazo muy fuerte para todos. Muchas gracias, Alicia. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias a Hasta todos. Hasta gracias. luego. Hasta Adiós. luego. Hasta luego. Hasta luego a todos.